Sí, muy buenas tardes a todos. Soy Roberto García, el coordinador de la sección de familia del Colegio de Abogados y simplemente daros la bienvenida a este webinar, esta ponencia taller que tanto la sección de familia como el grupo de abogados jóvenes con el que se ha preparado en colaboración. Os damos la bienvenida y esperamos que resulte, por supuesto, de interés para todos lo que tenemos hoy preparado. Quiero dar las gracias hoy expresamente respecto a la propia sección de familia, tanto a Sara Palomo como a Héctor Caparos, que han sido los que han realmente organizado y llevan el mérito. También llevarán el demérito en caso de que no salga algo bien. Y enseguida le voy a dar la palabra a nuestro compañero Francisco Gutiérrez, el vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Francisco, cuando quieres. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Bienvenidos. Gracias por apuntaros a esta primera actividad que organizamos desde el Grupo de Abogados Jóvenes, desde la nueva Junta Directiva de Abogados Jóvenes, la primera actividad que organizamos. Y qué mejor que hacerlo de la mano de nuestros compañeros de la sección de Derecho de Familia, que tengo que decirlo, no dudaron ni un segundo en ponerse a nuestra disposición. Han hecho todo lo posible para que esto saliera adelante de la mejor manera posible. Gracias, como ha dicho Roberto, pues a él mismo como coordinador de la sección, gracias a Héctor, gracias a Sara y por supuesto, bueno, al resto también de la sección y por supuesto gracias a nuestra ponente, Amalia, porque igual no dudó ni un segundo en ofrecerse, en ponerse a nuestra disposición para organizar lo que fuera. Y ya digo, gracias a ellos es por lo que esto ha podido salir adelante. No me extiendo mucho más, también os dejo con el compañero Héctor Caparos, para que los presente un poquito a nuestra ponente. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Para que sepáis un poco dónde estamos y quién tenemos con nosotros en el día de hoy, Amalia Moreno es una compañera que verdaderamente se describe por lo que un especialista se define. Una profundidad de conocimiento de un área verdaderamente increíble. Y ahora vais a ver por qué. Lleva ejerciendo como abogada desde el año 90 y desde el año 90 dedicándose prácticamente en exclusiva al derecho de familia. Tanto así que además de ser abogada en esta materia es letrada rotal por el Tribunal de la Rota, es especialista en mediación familiar y también ha realizado experto en mediación correspondiente que lleva, entre otras cosas, a cabo como mediadora en el Centro de Orientación Familiar de Málaga. Además, es coordinadora de parentalidad, que es una figura que últimamente está muy en boga, y es coordinadora de la primera promoción de coordinadores de la Universidad de Málaga del año 2020. Pero no solo eso, también es socio de la Asociación Española de Abogados de Familia, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Y de la EAFA, de la Asociación Española de Abogados de Familia, ha sido secretaria de la Delegación de Málaga y ha organizado numerosas ponencias y congresos, además de participar en otras tantas y charlas también sobre la materia en múltiples foros, con lo cual estamos en las mejores de las manos. Y sin más dilación, después de haber presentado, muchas gracias, compañeros, y le cedo la palabra a María. Gracias. Muchas gracias. Voy a cogerlo, ¿no? No me hace falta. Venga, perfecto. Bueno, yo creo que ya están vacunados, por eso está todavía afectadillo, si no, no tienen. Bueno, muchas gracias desde luego a la invitación que me han hecho y bueno, no sé cómo se han atrevido, pero vamos a empezar. Como este taller sabía que lo había organizado de alguna manera el grupo de abogados jóvenes, con lo cual yo voy a partir de unos conceptos, van a ser en principio un poquito básicos, estamos abiertos a cualquier pregunta, pero para los que tenéis poca experiencia o no habéis todavía empezado casi con el ejercicio profesional, os pueden ser bastante útiles. En esta conferencia, y eso sí lo voy a hacer de principio, no voy a hacer uso del lenguaje inclusivo porque entendemos que la Real Academia no ha aceptado aún este fenómeno, aunque está siendo investigado. Eso no significa nada, solamente que la ciencia del lenguaje dictamina que procedemos del latín, donde el masculino y el neutro coincidían, por tanto, con la evolución, significa que cuando tenemos el género masculino realmente estamos con el neutro. Lo digo también por comodidad y por ir un poquito más rápido, ¿vale? Podemos empezar a compartir la pantalla. Vale. El objeto del taller es como elaborar un convenio regulador. Como os digo, vamos a intentar que sea práctico y
los requisitos, lo primero que os quiero decir que el convenio regulador puede ser pues como un piso de estudiante, ahí lo tenéis, nos vale, pero tiene esos defectos. Luego podemos ir pasando y tener un estudio, que también está bien, pero nos siguen faltando cosillas. Vamos a hacer una buena casa, que es realmente lo que queremos. No tenemos la necesidad todavía de hacer una mansión, pero por favor os pido que no os quedéis en las chabolas, ¿vale? La piscina lo vamos a dejar para después, pero ir pensando en esa evolución. El artículo 90, que es el que nos va a dar los requisitos del convenio regulador, nos indica claramente que va a tener que hablar sobre 6 puntos, 5 de ellos que son obligatorios. El cuidado de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el régimen de comunicación y la instancia. Os decía que 5 van a ser obligatorios porque este segundo punto veréis que habla si se considera necesario. Incluiríamos las relaciones de visitas y comunicaciones de los nietos con los abuelos. Tenemos que hablar de la atribución del uso de la vivienda familiar. Luego os voy a explicar punto por punto las cargas del matrimonio y los alimentos, actualizaciones y garantías, la liquidación del régimen económico matrimonial y la pensión del artículo 97. Por tanto, estos pronunciamientos tienen que ir necesariamente en el convenio regulador. Luego podemos ir sumando otros conceptos que nos van a ser muy útiles y vamos a pasar de ese apartamento a esa mansión, pero estos son obligatorios. Como veréis, vamos a trabajar, o el artículo 90 no, parece que habla solamente de convenio con hijos menores de edad, pero el convenio regulador lo vamos a poder aplicar en cualquiera de los supuestos. Por supuesto, cualquiera de los tipos de matrimonio, tanto heterosexuales como homosexuales, matrimonios con hijos mayores de edad, y si estamos sin hijos, solo si hay matrimonio. Si no hay matrimonio, en este caso no podríamos utilizarlo. Yo voy a facilitarle a Adriana un modelo de convenio regulador que yo he redactado para pasároslo. Es solamente un modelo que he hecho yo. Evidentemente hay 1000 mejores, pero como tengo que partir de alguno, pues yo os traigo el mío, ¿vale? Vamos ya a empezar lo que es nuestro convenio. Como cualquier contrato, empezamos con nuestro encabezamiento. Cualquier documento, lugar y fecha. Segundo lugar, ¿quiénes son los intervinientes en el convenio? En principio, parece claro que van a ser solamente los padres o los cónyuges en el caso de que no hubiera hijos. Pero se nos pueden plantear otras dudas. El artículo 82.1, párrafo segundo del Código Civil nos dice que los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el secretario judicial o notario respecto de las medidas que le afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. Se nos puede plantear si por afectarle a ellos podrían intervenir en el convenio. Yo en principio no los suelo meter en el convenio, pero sí que he visto algún convenio con ellos cuando son mayores de edad y la pensión les afecta y no les veo ningún problema. En cuanto a los abuelos, si recordáis, el punto segundo del artículo 90 nos hablaba del régimen de comunicaciones con los abuelos. En este caso yo sí los he incluido en alguna ocasión, sobre todo en algunas ocasiones en las que por circunstancias particulares estos abuelos van a tener una participación muy activa en la vida de esos hijos y de alguna manera les vamos a dar una serie de obligaciones. Entiendo, por tanto, que como personas que van a asumir unas obligaciones deben de ser parte de ese convenio. Yo en concreto lo he hecho en un caso en los que realmente teníamos una guarda encubierta respecto de los abuelos porque los padres estaban un poquito despistados y entraron en el convenio, lo ratificaron y la sentencia se aprobó sin ningún problema. El último punto de este encabezamiento, como en cualquier contrato, reconocimiento de capacidad. Ahora vámonos a los antecedentes. Si se ha contraído matrimonio, pues obviamente vamos a dar datos, lugar y fecha, porque si estamos ante un convenio de una pareja casada, ese pronunciamiento de sentencia tendrá que ir luego al registro civil, con lo cual necesitaremos los datos del registro. Si no ha habido matrimonio, bueno, pues simplemente diremos, pues
que han sido pareja o que han convivido, que tuvieron una relación, y nos vamos a que ha habido un hijo, porque si no ha habido hijo, este convenio no es aplicable. Posteriormente, vamos a indicar los datos de los hijos comunes. Ojo, de todos, mayores y menores, sobre los que vayamos a tomar medidas o sobre los que no vayamos a tener medidas, pero sobre todos los hijos tenemos que ponerlo. Y por último diremos el objeto del contrato. Perdonadme el móvil. En este caso, ¿cuál va a ser el objeto del contrato? Pues regular las relaciones del matrimonio y de los hijos, tanto si son menores como si son mayores de edad, pero en este caso que sean dependientes económicamente o tengan la capacidad judicial modificada judicialmente, en cuyo caso los vamos a equiparar a los menores de edad. O bien, el objeto del contrato va a ser la regulación de las medidas de estas dos personas respecto a sus hijos menores de edad, o vamos simplemente a regular las medidas del matrimonio cuando no existieran hijos menores de edad o no existieran hijos, en cuyo caso, si estos hijos fueran mayores de edad, ya habríamos especificado antes que eran mayores de edad e independientes económicamente. Ya tenemos, por tanto, nuestras dos primeras partes de cualquier contrato. Vámonos a las estipulaciones. En las estipulaciones, si estamos en un matrimonio, yo suelo poner, quizá un poco por adornar y porque queda muy mono, cuáles son los pronunciamientos que por Ministerio de la Ley nos va a dar el divorcio o la separación, que son los del 102 del Código Civil. Yo voy a iniciar el convenio con esto y lo acabo con la última. En la última hago el segundo pronunciamiento. Y el primero es que los cónyuges pues, pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia. Eso os puede sonar un poquito raro, lo de qué tontería, lo de cesar la presunción de convivencia, pero sí que tiene algunas consecuencias, sobre todo en caso de embarazos después de la ruptura y presunciones de paternidad que existen, las presunciones de paternidad. Vamos, por tanto, ahora a el primer punto del artículo 90. El primer punto del artículo 90 es el cuidado de los hijos, el ejercicio de la patria potestad, el régimen de comunicaciones y de estancia. Yo esto lo suelo denominar medidas respecto de los hijos. En primer lugar, vamos a hablar de la guarda y custodia de los hijos. Aquí tenemos que decir qué tipo de guarda pactamos, si es monoparental o si es compartida. Si fuesen mayores de edad, pues solamente diremos que al ser los hijos mayores de edad no procede a hablar de guarda-custodia, régimen de comunicaciones ni ejercicio de patria potestad. Lo dejaremos reseñado. En el caso de que sea monoparental, vamos a especificar con cuál de los progenitores se quedan los hijos menores de edad. En el caso de que sea compartida, vamos a especificar cómo vamos a ejercer la custodia compartida. Lo más habitual, lo que nos vamos a encontrar de forma habitual es por semanas alternas. Pero, por favor, no podemos poner por semanas alternas. Nosotros tenemos que especificar qué día de semana es el que se hace el cambio de custodia y, ojo, la hora. Y os explico por qué. Imaginad que nosotros vamos a hacer el cambio de custodia el viernes en el colegio. ¿A la entrada o a la salida? ¿Y si el niño se pone malo a las 11 de la mañana? ¿A quién llaman? ¿Al padre o a la madre? Tenemos que tener claro en el convenio si es a la entrada y el niño se pone malo a las 11, llamarán al otro progenitor. Si es a la salida del colegio, llaman al que lo ha entregado. Ahí hay una diferencia y también si ese día es no lectivo. Yo prefiero poner los viernes y os explico por qué. Si yo entrego a los niños los viernes, me tengo que hacer cargo que esos niños lleven los deberes hechos para el lunes que entran al cole. Si no, yo recojo a los niños el lunes, fíjate que tu madre no te ha puesto a hacer los deberes porque se ha ido con las amigas, o que tu padre no te ha puesto a hacer los deberes y ahora la bronca me viene a mí en la agenda. Yo me voy a hacer cargo esa semana de los niños
Y soy responsable de que los deberes que los niños traigan el viernes tienen que ir hechos para la semana. Si los padres trabajan, por un ejemplo, en Mercadona o en el Corte Inglés, tenéis que hacer los cambios los lunes, porque trabajan semana por la mañana y semana por la tarde y el cambio es el lunes. Siempre os va a ir a lo que esa familia en concreto va a necesitar. En custodia compartida yo suelo incluir un día intersemanal, normalmente con pernocta. ¿Por qué? Porque lo recomendable para mí es que los niños los entreguemos y los recojamos en el colegio, porque la voluntad puede ser muy buena, pero luego las cosas se van un poquito caldeando. No, nos vemos y el que evita la ocasión evita el peligro. Y así vamos quitándolo. Tipos de custodia compartida. Aunque sé que no veo el objeto, yo os voy dando ejemplos, ¿vale? Yo, cuando los niños son muy pequeños, bueno, 4 años, 3 años, que ya se están dando custodias compartidas y no hay ningún inconveniente, yo prefiero que no sean por semanas. En estos casos yo lo que suelo hacer es de viernes a la salida del colegio o a la entrada, según ya lo pactemos, hasta el lunes a la entrada del colegio y luego, dependiendo de las semanas, lunes, miércoles con pernocta o martes y jueves, con idea de que hasta el fin de semana no lo tenga el lunes, para que no se nos junte, sino que el que hasta el fin de semana lo tenga martes y jueves. Cuando los niños son más pequeños, ese sistema es mucho más cómodo. Cuando ya empiezan a tener 6 años, 7, que ya tienen deberes y tal, yo entiendo que es más cómodo por semana alterna, pero hay gente que mantiene ese tipo. Lo que pasa cuando son un poquito más mayores requieren mayor estabilidad. Seguimos. Cuando son pequeños, como digo, no hay muchos problemas en los cambios y los mayores son los que más estabilidad requieren. Mira, fundamental, vamos a ver quién le corresponde la semana, que quede muy, muy claro. El convenio, el objeto del convenio es que no tengamos problemas, que no dé lugar luego a interpretaciones, que no tengan que llamaros 50.000 veces. Cuando llegó Francisco Ruiz Jarabo, el compañero nuestro, trajo un sistema que a mí me parece fantástico y yo lo pongo en todos los convenios. Si vosotros os fijáis, la misma agenda del Colegio de Abogados, el año tiene 52 semanas. Semana 1, 2, vale. Las semanas pares con el padre, las semanas impares con la madre. Eso no da lugar a duda de ninguna clase. Si yo tengo una boda en el año 2023, yo sabré si esa semana me corresponden a los niños o no me corresponden, porque par impar existen todos los años y son siempre alternas. Eso también va a ser muy útil cuando estamos con los fines de semana, es decir, con una monoparental, con fines de semana habituales. Pues mira, ha acabado la Semana Santa o ha acabado la Semana Blanca. ¿A quién le corresponde? No es que estaba yo, no. Mira, es par el padre, es impar la madre, no hay duda. Después de las vacaciones, lo mismo, no hay duda. Evitamos la conflictividad. ¿Vale? Vamos a seguir. Lo que os he dicho, qué día de la semana comienza, las discrepancias, por favor, ponedlas. Y vamos al segundo subapartado dentro de este apartado A, que es la patria potestad. Sabéis que el 156 parece que damos todos por hecho que la patria potestad se va a ejercer de forma conjunta por ambos progenitores. Si existen discrepancias, pues autorización judicial. Casi todos los letrados venimos ya incluyendo, incluso algunas sentencias también te lo recogen, a título indicativo cuáles son las decisiones que requieren consentimiento. ¿Por qué? Porque todavía sí que existe esa idea equivocada que teníamos antes, que el progenitor que tiene la custodia es dueño y señor de los niños. Yo muchas veces les digo a los padres, cuando empiezan a discutir, mire, el que tiene la custodia decide el sabor del yogur que le va a dar esa noche a cenar. El resto que afecte al niño lo deciden ambos. A ejemplo, yo os digo, os pasaré también un convenio y ahí lo podéis ver, lo que normalmente ponemos, que es solamente a título indicativo, pues cambio de domicilio, cambio de centro escolar, actividades extraescolares, celebraciones religiosas, actos médicos, actos quirúrgicos, información sobre mancha escolar, información médica. Incluid, por favor, autorización de fotos en las redes, que es un problema. Es que en Facebook está, es que puedo ponerlo en Facebook. ¿Podemos ponerlo o no podemos ponerlo? Lo que decidáis al convenio. Así no tenemos que irnos después a un procedimiento de jurisdicción voluntaria del 156. Pero ojo,
partimos de que va a ser la patria potestad compartida, pero el 92.4 del Código Civil nos puede permitir unas limitaciones al ejercicio de la patria potestad. La patria potestad ya sabéis que solamente puede ser extinguida por una sentencia judicial, extinguida o suspendida, perdón, por una sentencia firme, fundamentada en un procedimiento además ordinario. Pero por cuestiones operativas, el 92.4 del Código Civil nos permite hacer adjudicaciones de ejercicio de alguna parcela de la patria potestad. Y os digo, imaginad un progenitor que vive fuera del país, que se va a ir fuera, que trabaja en una plataforma petrolífera, que se va a Bosnia, bueno, ya Bosnia no, pero bueno, a una misión fuera, o sabemos que se va a perder del mapa porque esas cosas las vamos a ver. Vamos a tener problemas si el niño quiere cambiar de fútbol a música. ¿Y cómo localizamos a este señor para cambiar de fútbol a música? O a esta señora. O si al niño tenemos que hacer una operación de amígdala, que es necesaria, pero no es urgente, con lo cual necesitamos la autorización. Eso podemos hacerlo en el convenio regulador y es aprobado. Lo digo porque yo también lo he hecho en una ocasión en que el señor iba a ingresar en prisión, sabíamos que iba a ser para una situación larga y necesitábamos por operativa tener la posibilidad de que la señora pudiera gestionar la patria potestad y se ha aprobado sin ningún problema. Eso, fijaros que en una sentencia no lo vamos a tener, pero sí que lo podemos tener en vía del convenio regular. Vámonos al tercer apartado del primer punto, que va a ser el régimen de comunicaciones y estancia. Yo aquí os he puesto imaginación al poder. Vamos a ver, comunicaciones, vosotros sois los que podéis ayudar a vuestros clientes a que no coman de menú, sino que coman a la carta. Ellos son los que van a decidir qué es lo que pueden hacer. Yo suelo preguntarle a los clientes, ¿qué hacíais una semana? Toda la semana, ¿cómo organizabais una semana? Antes de que empezarais a pelearos, cuando las cosas iban muy bien, ¿cómo funcionaba? Eso es lo que debéis de plasmar en el convenio, lo que habitualmente se hacía, porque eso es lo que los niños van a evitar que noten esos cambios tan grandes. Como decíamos, os aconsejo que el cambio siempre en el colegio. Y otra cosa, los niños que no vayan con maletas, por favor. La maleta es solo la del colegio. Primar tiene una ropa muy baratica, que nos vale muy bien, que no necesitamos tantas cosas. Que los niños, eso de que tengan que ir con la maleta, lo único es fuente de conflicto. Tu padre se ha llevado la ropa y me la ha mandado sucia, ya se la ha quedado, ¿para qué querrá la ropa? Eso lo evitamos con el cambio. Y eso lo podemos poner en el convenio. Los niños irán sin ropa. Lo podemos incluir en el convenio. Ya veis, desde ese apartamento hasta la mansión lo podemos hacer todo. Esos son los consejos que yo os voy a ir dando. La maleta fundamental es que genera muchos problemas. ¿Cómo tenemos que regular esas visitas? Como os digo, horas. Desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20 o hasta el lunes a la entrada del colegio. Si es inmediata, si es festivo, lo unimos, lo ponemos. Si hay puentes, lo unimos, lo tenemos que especificar. Lo que no viene especificado no se sobreentiende. Las cosas no tienen por qué sobreentenderse cuando podemos hacerlo. Otra cuestión que tenemos que incluir en este régimen de comunicaciones es la comunicación telefónica, videollamada, cualquier medio. Se supone que el padre puede llamar cuando quiera o la madre puede llamar cuando quiera. Vale, muy bien, puede llamar cuando quiera, pero si no quiere, vamos a fijar una hora. De 7 a 8 de la tarde, el teléfono va a estar siempre abierto para que los hijos puedan comunicarse con el progenitor que no esté en ese momento. Que esto también nos sirve para vacaciones. Que a lo mejor el custodio también quiere hablar con sus hijos cuando está de vacaciones. 1 hora al día a los niños no le pasa nada. Y también evitamos estos progenitores demasiado pesados que realmente lo que quieren es controlar al otro progenitor que llama 40 veces en el día. No, 1 hora. Los niños no necesitan más. Con 1 horita o con media horita. Y si son chicos, por favor,
hacer ver a vuestros clientes que un niño de 3 años no está 1 hora al teléfono, ¿eh? Está 1 minuto o 2 minutos, no más. En cuanto a los supuestos de enfermedad, yo suelo incluir que se permita una visita, aunque no corresponda, siempre con el respeto del descanso y de la educación. No se te va a meter el progenitor no custodio en la casa y se te queda allí hasta las 12 de la noche. Una cosa razonable. Vale, si los niños son muy pequeños, cuando son bebés, yo suelo fijar periodos transitorios. Es mejor que el progenitor no custodio en esos momentos lo vea a lo mejor casi todas las tardes, poquitas horas, a que nos vayamos a un régimen amplio. Pero por favor, dejadlo fijado en el convenio. Cómo se va a regular después cuando el niño vaya creciendo, porque lo único que hace es crecer, o sea, y eso seguro. No dejéis a que, bueno, luego lo regulamos porque eso obliga a una modificación de medidas que el que tiene la situación cómoda se empodera y va a editar hoy una modificación de medida yéndolo muy bien, os va a tardar 1 año. Con lo cual, dejar hacer una previsión de futuro. Yo suelo tener en cuenta cómo esta pareja ha gestionado el tema del bebé, porque ya sabéis que hay padres que tienen una involucración, y aquí sí me refiero al género masculino, que están absolutamente involucrados en el cuidado de su hijo desde el principio, y otros señores que no saben si el pañal va para adelante o va para atrás. También aprenden, que yo cuando me dieron a mi niña no sabía de verdad si el pañal iba para adelante o para atrás. Todo el mundo aprendemos, pero hay que tener aptitud, que se supone que se tiene, y hay que tener actitud, que es esa voluntad de hacer bien las cosas. Con lo cual, ese régimen va a depender de esas características, y también si la ruptura se produce cuando la madre estaba embarazada, no ha tenido contacto con el niño, o se produce cuando a lo mejor el bebé ya tiene 1 año y ya ha estado cuidando a ese niño. No sé si el nivel es muy bajito, pero yo bien, ¿no? Para los que no... Vale, yo os digo, suelo poner periodo transitorio desde bebé a 2 años, fijo uno, de 2 a 3 años, fijo otro, y a partir de 3 años ya suelo poner un régimen de visitas normalizado. Yo no veo inconveniente en que se haga pernocta, siendo los bebés pequeños. Depende, como os digo, de qué supuesto, y yo siempre, incluso en juicio, he dicho alguna vez un ejemplo, mi hija mayor es sanitaria y cuando se le acabó la baja maternal y el bebé tenía 5 meses, pues ella tenía que hacer sus guardias de noche y se quedaban con el padre. No se murieron ninguno de los dos. No tiene por qué morirse con un niño que se quede en un régimen de visitas porque tenga 5 meses. Pero parece que estamos casados y somos todos capaces y estamos separados, y parece que no. Como digo, aunque estemos con régimen de visitas, por favor, la coletilla esta de semana par, semana impar, que es muy, muy útil, porque ese régimen rige después también de las vacaciones. Sigo. Régimen de vacaciones. Aquí nos va a dar exactamente igual el régimen de custodia establecido, porque es el 50% para cada uno. Los periodos vacacionales son los escolares. No nos vale, es que mire, yo trabajo el mes de agosto y no me puedo quedar con mis hijos. Su problema. Usted tiene que gestionar la vida como la gestionaban cuando estaban juntos. Pues buscarse las habichuelas como todo el mundo no las buscamos. También es cierto que si tenemos la posibilidad del convenio, pensad, por ejemplo, en 2 compañeros nuestros que se separen, que partimos de que solamente tenemos de vacaciones el mes de agosto, bueno, pues no tenemos inconveniente en que en el mes de julio lo regulemos como unas visitas normales y dividamos el mes de agosto en 2 periodos. Esa es la posibilidad que nos da el convenio. Mitad de vacaciones, de Navidad, Semana Santa, Semana Blanca, verano. Poner los periodos. Si es verano, del 1 de julio a las 10 horas hasta el 16 de julio a las 10 horas. El otro del 1 de agosto al 16 de agosto y el otro, pues los otros 2 periodos. O bien desde el primer día de vacaciones, pero os digo de verdad, no dejéis la mitad de las vacaciones. Que no, que eso nos genera problemas y estamos para quitar problemas. Si queremos problemas, vámonos a una sentencia de un pueblo
que nos lo da así todo de menú, mi compañero se ríe. No estoy criticando a ningún pueblo, por favor, quiero decir de jueces no especializados, ¿vale? En Navidad, yo aconsejo que pongáis un día de en medio, el 31, porque en concreto el año pasado hubo muchos problemas en los convenios que era la mitad. ¿Por qué? Porque los niños creo que empezaron el colegio el 10 de enero, por el tema de si contaban los días la mitad, resulta que el que tenía el primer periodo tenía Nochebuena y Nochevieja, porque la mitad era el día 1 o el día 2, con lo cual es que a mí me toca la mitad y la mitad y yo tengo Nochebuena y Nochevieja. No. Sea la mitad, el 31 los niños cambian y uno tiene Nochebuena y el otro tiene Nochevieja y Reyes. Yo suelo incluir también el día de Reyes, lo distribuyo, ya depende de quién celebre Papá Noel. Bueno, yo, que soy antigua, el día de Reyes lo distribuyo, ¿vale? Unas horitas para que puedan coger los regalicos de los dos. Semana Santa, Semana Blanca. Si estamos en caso de bebés, yo lo que suelo poner es que este régimen exactamente igual a partir de 2-3 años, cuando ya lo vayamos decidiendo, y cuando sea antes, pues esos días, todos los días puede venir el progenitor no custodio, pero con pernocta en el domicilio del custodio. También, si estamos en custodia compartida, decid en qué domicilio se recogen los niños, porque cuando estamos como custodia monoparental damos por hecho que se van a recoger y entregar en el domicilio donde residen los menores. Se da por hecho, que no tiene tampoco por qué ser así, pero bueno, vamos a dar por hecho que es así. Cuando estamos en custodia compartida tenéis que especificar, pues el que le corresponde coger a los niños va a recogerlos, por ejemplo, como idea, y el que los devuelve, pues así. Que lo especifiquéis, nos da igual la forma, pero que quede claro para los padres. Seguimos. Como os dije, y aquí insisto mucho, ¿cómo retomamos los fines de semana después de las vacaciones? Par, impar. Puede dar la casualidad que el que lo tuvo el fin de semana anterior de las vacaciones le vuelva a tocar. Pues mire usted, al año siguiente le va a tocar al revés. Lo va a disfrutar usted 2 veces. Pero por lo menos no tenemos dudas. Por supuesto, en vacaciones no hay régimen de visitas, salvo que expresamente lo pactemos. Y yo también suelo incluir aquí en este apartado días especiales. Día del padre, día de la madre, el cumpleaños. Yo en el cumpleaños del niño pues suelo alterar, pues el cumpleaños del niño los años pares está con el padre y los impares con la madre. Y así acaba lo mismo, como un año es par y otro impar. Ya sabemos que un año le toca a uno y otro año le toca al otro. Bueno, pues aquí vamos a pasar luego ya a las preguntas si queréis. El apartado B nos dice si se considera necesario el régimen de visitas y comunicaciones de los nietos con los abuelos. Este no es obligatorio. Lo ponemos si queremos, si no, no queremos. De aquí es donde yo os dije en el encabezamiento cuando cabía la posibilidad de que incluyéramos a los abuelos. Yo entiendo que cuando le fijamos un régimen de visita, que de alguna manera obviamente es una obligación, deberían de formar parte del convenio porque en definitiva se están obligando a ello. Pero como os digo, no es obligatorio. ¡Ay, el problema! La atribución del uso de la vivienda y del ajuar familiar. Vamos a ver. Solo domicilio familiar. Solo domicilio familiar. Solo uso. Me da exactamente igual que la casa sea del vecino del quinto. Yo me tengo que pronunciar sobre el uso. Y ojo, me tengo que pronunciar aunque no haya vivienda familiar. Pero tengo que decir, no hay lugar a adjudicación del domicilio familiar porque no hay, porque no han convivido, por el motivo que sea. Pero me tengo que pronunciar. Es obligatorio ese pronunciamiento. Yo entiendo que es obligatorio porque es de los expresamente recogidos en el artículo 90. Como os digo, no pronunciamiento sobre apartamento. Eso lo veremos después. Eso lo veremos después. Cuando vayamos haciendo ese convenio maravilloso que podemos llegar a hacer.
El artículo 96.1 del Código Civil nos dice de alguna manera imperativa que la casa va a los hijos y el progenitor que con él convivan. Pero no os olvidéis que es un derecho renunciable, que podrá tener su consecuencia en la pensión alimenticia, pero es un derecho renunciable, que en caso de litigiosidad se le adjudique de forma obligatoria, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, no significa que no podamos renunciar en el convenio regulador. Y también podemos limitarlo en el tiempo, puesto que es un derecho disponible. Podemos atribuir el uso hasta la liquidación, podemos atribuirlo durante un tiempo, que como decimos, esto tendrá luego una consecuencia en la pensión, pero podemos hacerlo. Si tuviéramos una casa nido, y yo no os lo aconsejo porque es fuente de conflicto, aquí regularíamos todo respecto al domicilio que va a ser común. ¿Quién lo limpia? ¿Cómo lo mantenemos? Luz, agua, todo eso hay que regularlo aquí. La casa nido, tenéis que tener 3 casas, una para cuando está para los niños y otra para cada uno. Ya hay cada uno que haga lo que quiera. Yo sinceramente no lo he regulado nunca porque me parece que da mucho problema. Si adjudicamos el uso, adjudicamos el ajuar. Yo suelo poner también, incluir cuándo ha salido el otro progenitor del domicilio, si estamos adjudicando, o una fecha, qué día va a salir o qué plazo, para que en caso de que no salga pudiéramos hacer una ejecución de la vivienda. Incluso, como he dicho antes, si la vivienda es arrendada, lo pondremos también a efectos de luego de la pensión alimenticia. Vamos a pasar al punto 3. ¿Voy bien de tiempo? No sé. El 4. Bien, bien. El punto 4, contribución a las cargas del matrimonio y los alimentos, bases de actualización y garantías. En primer lugar, vamos a recordar qué son los alimentos. Los alimentos, la comida, la habitación, el vestido, asistencia médica y la formación, incluso hasta mayores de edad, cuando lo necesiten. Si os quiero hacer una diferencia respecto a los mayores y a los menores no vamos a discutir nunca que los alimentos proceden, porque es una obligación que nace de la propia patria potestad, mientras que en el caso de mayores de edad va a ir solo condicionado a la necesidad. Ahí va a ir la diferencia entre los alimentos de mayores y los alimentos de menores de edad. Normalmente, para fijar la cuantía de la pensión, siempre nos vamos a ir a las tablas del Consejo General del Poder Judicial. Pero sabéis que estas tablas son orientativas y además parten de un supuesto tipo. Vamos a llamarlo así. Si veis los primeros estudios que hubo y cuando se explica cómo nacen las tablas, nacen de un supuesto tipo. Estamos partiendo que hay una vivienda que se está dando en especie. La habitación se está dando. La casa es copropiedad de ambos progenitores y el cónyuge no custodio o el progenitor no custodio está cediendo su mitad de casa para los hijos, con lo cual ya está haciendo una aportación de la vivienda. Estamos partiendo de colegios públicos, con lo cual, si no tenemos colegios públicos, tenemos colegios privados o tenemos colegios concertados, que hay lugar a que existan una serie de pagos, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Os lo digo porque muchas veces, a lo mejor compañeros que tengan un poquito más de experiencia os vienen diciendo, bueno, pero es que las tablas dicen 200 euros y son 200 euros. No, 200 euros o no, que esto no son obligatorias, que tengáis en cuenta esos aspectos. Y también os aconsejo que si estáis valorando otras circunstancias en la pensión, lo pongáis. Es decir, se fija una pensión teniendo en cuenta que no se hace aportación de vivienda y tal. Respecto a los colegios, tened en cuenta que entra dentro del concepto de alimentos. Queremos decir, si vosotros tenéis a unos menores en un colegio privado o en un colegio concertado que haya lugar a pagos, después tendréis que incluirlo, lo voy a decir después en la parte de gastos extraordinarios, pero ponedlos,
porque si no el colegio no es un gasto extraordinario. Entra dentro de ese concepto. Ojo, tenerlo en cuenta ahí o después, pero que lo tengáis en cuenta. Vamos a seguir. Otra cosa, bueno, lo del comedor que os pongo ahí, aunque los niños estén en comedor, si hemos pactado por otro lado que el cónyuge, el progenitor no custodio va a hacerse cargo del 50% del comedor, ojo, rebajar la pensión, porque una parte de la pensión son alimentos, o le doy de comer en mi casa o le doy de comer en el colegio, pero no pago las dos cosas. Esas son las cositas que me gusta que me gustaría transmitiros para sobre todo los que os planteáis un primer convenio regulado. Es un pronunciamiento obligatorio. El hecho de que exista custodia compartida no significa que no haya pronunciamiento de pensión. Primero, porque eso de póngame usted la custodia por la que no se paga nada, no existe. Eso no existe, es verdad, lo hemos escuchado muchas veces, no existe. La pensión es una obligación que los padres tenemos respecto de nuestros hijos y los menores deben de tener una situación más o menos equilibrada en ambos domicilios. No podemos comer bocadillos de atún en uno y caviar en otro. Más o menos equilibrado, el filetito de pollo que estén en las dos casas. Si las pensiones, o sea, los salarios o las posibilidades económicas de ambos progenitores estén equilibrados y tenemos claro que no hay lugar a ninguna pensión entre uno y otro, sí tenemos que decir cómo vamos a mantener a estos niños. Pues mira, cada progenitor nos vamos a hacer cargo pues, de la ropa habitual que tenemos en casa, de la comida obviamente, y el resto lo vamos a pagar. ¿Cómo lo hacemos? Yo suelo utilizar una cuenta a nombre de ambos progenitores, donde podemos cargar los gastos. Si son gastos extraordinarios, obviamente autorización. Si es un gasto un poco especial, tiene que haber esa autorización previa. En alguna ocasión he incluido que se pague de esa cuenta la ropa, por ejemplo, los abrigos, o si van a una boda y hay que comprar una ropa de ceremonia que se le va a poner cada vez que vaya a una ceremonia, no va a comprar para usted con el padre. Bueno, pues eso lo compramos del dinero común. Pero ponedlo, por favor, ponedlo porque eso suele ayudar. Vale, mantenimiento de los hijos. Como voy a dar el modelo, vais a ver cómo yo lo suelo poner y cómo lo hacemos en el caso de la custodia compartida. Normalmente esa pensión tenéis que pactar desde cuando la pagamos, normalmente desde el momento de la firma del convenio, sin necesidad de ratificación. Esta cláusula, este pronunciamiento sobre la pensión, sabéis que esta cantidad va a llevar esa cláusula de actualización conforme al IPC, pero aunque no se incluyese, la cantidad se actualiza, porque ya dijo en su momento el Tribunal Supremo que es una deuda de valor, no es una deuda de dinero. Por tanto, se actualiza, cosa que no ocurre en la pensión compensatoria si no lo ponemos expresamente. Aquí sí, porque es una deuda de valor. Garantías. Yo garantías no las he incluido jamás. Sí las he visto en un par de ocasiones, pero en convenios de ejecución. Había deudas y entonces, en estos casos, en uno que intervine yo, sí incluimos una garantía, un bien, no había una prohibición de disponer respecto de ese bien y garantizaba el pago de esos atrasos de pensiones alimenticias que eran bastante elevados. Voy a pasar porque no sé si esto, la anterior, no, vamos a seguir ahí. Que son bastante elevados, con lo cual ya os digo, yo la garantía no la suelo incluir, ¿vale? Vamos a pasar, bueno, por supuesto aquí en estos alimentos también incluimos los alimentos de los hijos mayores de edad, siempre que exista la necesidad, os lo diré después. Vamos a incluir también en esta cláusula los gastos extraordinarios. ¿Qué solemos incluir en gastos extraordinarios? Los que conocemos como jurisprudenciales. Los médicos quirúrgicos no cubiertos por la seguridad social y tal y cual. No son extraordinarios los que sean habituales con un devengo distinto al mensual. Es decir,
¿todos los años los niños hay que comprarle uniforme? Sí, lo que pasa es que yo no le compro uniforme todos los meses, se lo compro una vez al año. Pues entonces no es extraordinario, es una cosa normal. Todo lo que sea normal entra dentro del ordinario, con lo cual va dentro de la pensión alimenticia. Necesito incluirlo expresamente y además muy expresamente si queremos después poder ejecutarlos. Si no, tendríamos que irnos al cauce de la declaración de gastos extraordinarios para que podamos incluirlo. Lo mismo os digo de los colegios, comedor, todo eso, por favor, especificado. Otra cosa que yo os aconsejo que incluyáis es la universidad, porque sigue siendo un gasto ordinario y si no nos tenemos que ir a las modificaciones de medidas. Si los niños sobre todo son un poquito más mayores, estamos con 14, 15 años, que ya va previendo que estos niños puedan querer acceder a la universidad, pues si se acepta una universidad privada, si vamos a tener estudio de posgrado, formación específica, meterlo, que si no, no podemos después reclamarlo como gasto extraordinario porque no lo es. Piso de estudiante, cualquier cosa que se os ocurra que pueda dar lugar, lo tenemos que incluir ahí, ¿vale? Yo creo que voy muy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Vale. Vámonos al punto 5, la liquidación cuando proceda del régimen económico matrimonial. Por favor, ojo con las liquidaciones. Llevan convenios que cuando los vemos, y Roberto que está aquí lo sabe, tú dices, Dios mío, el palo que le va a meter a Hacienda. Es que las liquidaciones tienen unas consecuencias fiscales muy, 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 muy graves. Os pueden correr a gorrazo y me perdonáis la expresión. Es que se puede tributar como donación. Se puede, de verdad, es que son unas barbaridades que no cuadréis las liquidaciones. Más vale, ninguno hemos nacido enseñado y además, de verdad, cada vez yo en concreto cada vez sé menos, pero vamos a intentar formarnos. Y si necesitamos ayuda, vamos a pedirla. Vamos a buscarnos un asesor fiscal, vamos a buscarnos un economista, pero buscar la liquidación que nos cuadre. La liquidación puede ser de cualquier régimen económico matrimonial. Si la hacemos bien, tiene muchas consecuencias muy buenas. Por lo pronto nos ahorramos los gastos de notaría, que una liquidación en notaría supone una pasta. Y un convenio bien hecho, donde tengamos especificados los bienes, especificadas las adjudicaciones, tiene acceso directo al registro de la propiedad. No vamos a tener ningún problema, es un documento público, es un documento público. Ojo con el domicilio familiar, que el que domicilio familiar sea de los dos y se lo compraron de novio, no significa que sea ganancial, ¿vale? Si había hipoteca, tendremos una parte que será privativa y otra parte que será ganancial, que de verdad esto da para otra ponencia, que me imagino que se hará, y podemos articularlo, podemos jugar, adjudicar bienes privativos en parte, en pago, para compensar, pero no digáis es ganancial, es que era el piso de matrimonio, no, es que eso no es ganancial, ¿vale? Porque luego lo habéis hecho muy bien, pero no tiene acceso al registro de la propiedad y os lo quedáis ahí obligando a unas personas a ir a la notaría cuando ya os han pagado la liquidación de la sociedad de gananciales. Podemos practicarla ahí en el modelo que os paso, si os lo digo, de bueno, pues activo, pasivo, adjudicaciones, que os cuadre, en el modelo que después os pasaré del convenio. Os pongo como yo normalmente lo hago, podemos tener algunas compensaciones siempre que luego tengamos equilibrados los lotes de cada uno de vosotros, de cada uno de los cónyuges. De los cónyuges, ¿eh? Aquí sí tienen que ser cónyuges, si no, no tenemos sociedades gananciales. Si estamos en el régimen de separación de bienes, también podemos liquidarla, porque no habla de cualquier régimen económico matrimonial, y el de separación de bienes es un régimen económico. Aquí podemos meter la indemnización del 1438 del Código Civil, con sus repercusiones fiscales o no, pero aquí creo recordar que no tributa y eso lo pongo entre paréntesis porque creo recordar.
pero da muy buen resultado cuando estamos compensando pues esta situación de separación de bienes. No me vale esa indemnización si están en gananciales, ¿vale? No nos vale, solo en separación de bienes. Y es el trabajo del hogar, con lo cual hay una serie de requisitos que es que no haya trabajado fuera del domicilio. Si no, lo podéis hacer por vía del 97, no por esta vía, pero por esta fiscalmente es más recomendable que si lo hacemos por el 97, que esa sí que os va a tributar. ¿Vale? Y ahora aquí yo suelo meter acuerdos económicos. ¿Por qué? ¿Por qué suelo meter acuerdos? Esto no va. No va. Bueno. Venga, cuestiones económicas. Antes os he dicho que podemos recoger, solamente podíamos hablar en el uso del domicilio familiar, solamente podíamos hablar del que era el domicilio familiar. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en estas cuestiones económicas, como si no hemos hecho la liquidación de las sociedades gananciales, porque lo vamos a dejar para un momento posterior, no nos interesa ahora mismo, pues podemos adjudicar el uso del apartamento de la playa, que no tiene que ser a uno solo, podemos adjudicar ese uso y podemos regular ahí, por ejemplo, cómo vamos a pagar esos gastos de ese domicilio. Podemos los coches, que muchas veces el problema es que el coche es mío, coche ganancial, y cualquiera lo puede utilizar, salvo que no haya una adjudicación expresa de uso, porque es de ambos. La hipoteca no es una carga del matrimonio, ya lo dijo el Tribunal Supremo, ni cualquier préstamo, pero sí podemos aquí en estos acuerdos económicos decir que tenemos una obligación de pagar la hipoteca por mitad. Vamos a ver. Había un juzgado en Málaga que nos hacía la aprobación del convenio diciendo menos la obligación del pago de carga hipotecaria y tal y cual. Yo creo que debería de aprobarse, se tenía que haber aprobado porque otra cosa era la ejecución. Pero bueno, en cualquier caso, lo tengamos o no lo tengamos aprobado, si lo tenemos reconocido, iremos después a otro procedimiento donde la reclamaremos, pero bueno, ya tenemos una obligación incumplida. Lo tenemos mucho más fácil que si nos tenemos que ir a otro procedimiento sin ninguna obligación. Los préstamos, el préstamo del coche, ¿quién lo va a pagar? Si lo pago yo, si se me va a tener en cuenta a la hora de la liquidación o ese pago de alguna manera va a ir gracias a esa utilización de uso. También puedo decir, bueno, yo voy a liquidar las sociedades gananciales cuando mis hijos sean mayores de edad y me quedo con el coche. Pero, ojo, con el coche, ¿con qué valor? ¿Con el que tiene ahora o con el del momento de la liquidación? Porque un coche que ahora vale 40.000 euros, cuando yo liquide la asociación, cuando mis niños vayan a la mili, está en el desguace, ya no me vale. Bueno, pues podemos fijar que consideramos que se tendrá en cuenta, teniendo en cuenta que el valor actual vale esto. Y ahí, de verdad, esa cláusula es cajón desastre, pero es utilísima. Pero sobre todo, yo creo que mucho más útil de todo lo que os he dicho ahora es los acuerdos sobre la administración de los bienes comunes y gananciales, que no solemos utilizarlo. Imaginad que tienen una carnicería. Pues la carnicería es ganancial, pero ¿y los rendimientos de la carnicería? Sí son gananciales, pero ¿cómo lo vamos a dar? Es que yo lo estoy trabajando. ¿Se tiene en cuenta que yo estoy trabajando eso? Porque, vale, la carnicería da 2.000 euros al mes, pero ¿y mi sueldo? Que yo como trabajador autónomo no tengo un sueldo expresamente designado, pero yo lo estoy trabajando y lo que yo voy a sacar va a beneficiar a las sociedades gananciales. Aquí, este es el momento donde nosotros podemos aprovechar para incluirlo y para regular. Sobre todo esos temas de rendimientos, ¿vale? Que todo esto, obviamente, estoy hablando de estos pronunciamientos cuando no hemos liquidado el régimen económico matrimonial. Si ya lo tenemos liquidado, pues no tenemos ningún problema. Si tuviéramos casa nidos, pues también podemos aprovechar ahí para ver cómo vamos a regular esos gastos, pues incluso si tenemos una persona de servicio para los hijos, pues lo vamos a pagar aquí. Esas cuestiones. Vamos a pasar aquí.
Venga, la pensión. No por nada, he puesto una mujer porque hasta ahora es lo que he encontrado de foto. No quiere decir que el hombre no tenga derecho a una pensión compensatoria, un poquillo de la foto que he encontrado, ¿vale? Como sabéis, es la pensión que se produce. Bueno, quiero decir, pronunciamiento obligatorio, que no lo dice el artículo, aunque no haya lugar. No hay lugar a pensión compensatoria, pero lo ponemos. ¿Qué queda? Es que hay que ponerlo. Si cumplimos el artículo, lo cumplimos. Y si no, tenemos la chabola. Vale. No hay lugar a pensión compensatoria. O sí hay pensión compensatoria. Como sabéis, derecho disponible. Lo normal es que fijemos ahora mismo una temporalidad. Podríamos sustituirla por una indemnización, o sea, una cantidad. Podríamos sustituirla por la entrega de un bien. Pero si vais a hacer alguna de estas cositas, de dar un bien, pues yo le voy a dar a mi esposa o mi esposo o quien sea una indemnización, bueno, una pensión del artículo 97 capitalizado, por favor consultadlo antes. Eso tributa directamente en renta a la base imponible, es decir, quien lo recibe se le cae el pelo. El que lo paga se libera porque le baja la base, pero el que lo cobra, telita como lo cobra, como una renta irregular, pero telita como tributa, ¿vale? ¿Qué más? Yo creo que ya está cumpliendo bien para que podáis, ¿vale? Bueno, ahora voy a decir más cosillas. Bueno, yo suelo incluir también esa cláusula final que yo decía, vamos a la otra, ¿vale? El cierre del convenio, pues esa cláusula que yo decía del 102, que yo empezaba el convenio con una cláusula y acababa con la otra, bueno, pues quedan revocados los poderes y tal y cual, que si no lo ponéis da igual, porque lo va a dar la sentencia y por ministerio de la ley, pero a mí me gusta porque adorna muchísimo y queda muy mono. El convenio en su globalidad, porque cuando estamos haciendo una negociación, yo cedo en una parte, pero tú cedes en otra. Hay veces que no hemos encontrado, porque sabéis que el convenio no tiene por qué ser aprobado necesariamente por el juez. El juez puede requerirnos, normalmente el fiscal, que está ahí diciendo que no, esta cláusula debe de ser modificada y tal. Eso supone, para nosotros, si lo ponemos, que hay una nulidad, o sea, no se aprueba el convenio en su totalidad, porque si a mí me dice el fiscal que esa pensión es pequeña, ojo, es que a lo mejor yo le he dado 3 bienes, y entonces ya no me vale darle los 3 bienes y aumentar la pensión alimenticia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, por eso yo siempre incluyo que el convenio es en su globalidad. Y bueno, luego el cierre de cualquier contrato en prueba de conformidad, tal y cual. Pasamos a la otra, que, como decía, podemos hacer una mansión, con lo cual podemos meter a nuestras mascotas dentro del convenio, se aceptan las mascotas, ¿vale? Y podemos incluirlas, incluso régimen de visitas para mascotas, que quedan muy monos. Y, por favor, y esto es una recomendación a los que empezáis, que esta foto no la veamos, no ayudemos a esta foto nosotros, ayudemos a lo contrario. Pasamos y recordad, cuando llega a vuestro despacho una pareja rota, que no se vaya una familia rota. Sigue siendo una familia de otro modo, pero sigue siendo una familia. Y ya cierro, que gracias por vuestra paciencia. Gracias a ti, Amal. Muchas gracias. He cumplido. Bueno, Bastante bien con el plazo, muy bien, muy bien. a partir de ahora va a comenzar el turno de preguntas. Sí, Entonces, en lugar de chat, tenemos habilitado en las pestañas que podéis ver abajo un pequeño recuadro de preguntas y respuestas. Aquí ya van entrando algunas. Y un par de notas. Entendemos, muchas gracias por vuestra atención, entendemos que queréis darle las gracias a Amalia, pero vamos a intentar reducir el cuadro principalmente a lo que son las cuestiones que se plantean y en la medida de lo posible para contestar el máximo número de las que haya planteadas que sean más o menos ligeras y intentar compactarlo un poco. Así que nada. Bueno, la primera está muy clara, la mayoría de edad lo dice la ley, solo 18 años. Me imagino que no es a eso a lo que te refieres. Yo creo que quizá a lo que se refiere, bueno, la pregunta es, la están viendo ellos, ¿no? La pregunta, ¿vale? A efecto, la mayoría de edad a los 18 años, eso no hay duda. Quizá os estáis refiriendo hasta qué edad pagamos alimentos. Pues como he dicho antes,
los menores de edad pagamos alimentos por la patria potestad, los mayores de edad tenemos que irnos a la necesidad. La necesidad tiene que estar... Ay, se me ha olvidado decir una cosa, bueno, al hilo de esto os lo digo. La necesidad tiene que estar acreditada. Por eso, os voy a decir lo que iba a decir antes y ahora sigo respondiendo. A los mayores de edad, aunque hemos dicho antes que no hay que... Lo sobre la guardia y custodia y tal, no tenemos que decir nada porque son mayores de edad, pero sí tenemos que decir con quién van a convivir, porque con quién va a convivir va a tener una repercusión en el pago de la pensión alimenticia, porque si no convive con ninguno de los progenitores, podrá tener derecho a una pensión alimenticia, pero no por la vía de la ruptura matrimonial, tendrá derecho a los alimentos del 142 de parientes, pero no dentro del proceso de la ruptura, de la pareja de hecho o del matrimonio. ¿Y a qué edad? Pues no es lo mismo, a mí me dieron hace 2 o 3 días un auto donde me suspendían unos alimentos de un mayor de edad con 21 años, pero porque no estudiaba desde los 16. Y sin embargo yo negocié una pensión con un año de una niña, una niña de 30 años, porque le faltaba el último examen de juez. Y le dejamos un año más y lo aprobó la chica. Tenía 30 años, pero es que estaba terminando juez. O los MIR, se están haciendo el MIR, también pagamos. Vamos a la necesidad, no hay una edad. Bueno, esta pregunta de Saman Lubeón es una pregunta que es exactamente igual. Vamos a pasar a la siguiente. Cuando en una liquidación es un espectador que no ha dado su nombre, pero es un compañero que pregunta, cuando en una liquidación de gananciales se omite deliberadamente los ingresos y gastos relativos a la administración de un negocio ganancial para reclamarlo judicialmente el cónyuge, que ve erosionado su derecho, posteriormente en otro procedimiento, ¿se puede entender que ha existido un error en el consentimiento o es muy difícil reclamar la cuota del 50% de los beneficios del negocio? Bueno, esto no tiene nada que ver con el convenio, es una pregunta de liquidación de gananciales. Entonces yo creo que, no sé, Roberto, lo dejamos para otro, quizás no es objeto de la ponencia. En principio no. En principio no es objeto. Lo digo porque hay otras preguntas que sí. No estamos viendo las preguntas. Pone alguien, tengo una duda. Si el piso lo compró el marido siendo novio, ¿este piso se considera ganancial? Bueno, tampoco es objeto de la ponencia, pero os digo, va a ser en parte privativo y en parte ganancial siempre y cuando haya hipoteca. Y solo si es el domicilio familiar, porque es una excepción de 1454 en relación a 1354 en relación a 1357. 1354, 1357. Solo el domicilio familiar. Será en parte privativo y en parte ganancial. Pregunta Óscar Mendoza Calvo. ¿Quincenas alternas y la pensión de alimentos todo el mes o la mitad? Bueno, tú ya lo has pactado, depende, vamos a ver. Si pactamos una pensión alimenticia es porque se supone que en ese régimen que hemos pactado es necesario compensar, vamos a llamarlo de alguna manera, la situación de los hijos en un domicilio y la situación de los hijos en el otro domicilio. La pensión es siempre mensual. Obviamente, si tú en una monoparental fijaría a lo mejor 500 euros, pues en una compartida a lo mejor fijas 200, pero tienes que compensar. Y por supuesto la pensión. Las pensiones son siempre mensuales y 12 mensualidades. Aunque el niño esté con el progenitor no custodio el mes de agosto, se paga entero. Pregunta Erika Lisset Morales Andrade, aparte de dar la enhorabuena por la ponencia, pregunta si se puede profundizar un poquito más en cómo funciona el régimen de visitas de mascotas. Bueno, Roberto hasta se mueve la corbata. De eso tuvimos una ponencia que organizó EAPA y estuvo muy bien. Y el Colegio de Abogados en un congreso, que ahí fue donde yo la vi, en uno de los congresos que la dio Blanca Sillero. Podéis pactar lo que queráis, de lo que queráis. Yo, en uno que yo vi, yo no he pactado el régimen de mascotas. A mí no me ha llegado el caso. Lo habían arreglado yo antes. 6 meses cada uno con el perro. Pero me consta que hay una sentencia de un juzgado de Vélez que llevaron hasta un psicólogo de perro. Llevó a la audiencia. Hay una sentencia en la audiencia. Sí. Llevaron al perro un psicólogo de perro.
por no haceros perder mucho el tiempo realmente, porque tampoco es un tema que es, aunque es importante, pero no tiene la relevancia, lógicamente, ni es comparable con el tema de los hijos. Fundamentalmente, como bien ha dicho Amalia, hay muy pocas sentencias, 4 o 5 sentencias. Hay una sentencia muy conocida del juzgado de Valladolid, que habla sobre un problema que hubo con una mascota y lo que hizo, en este caso 6, en este caso fueron de 3 meses en 3 meses. Yo hace muy poco he terminado, hace unos días he terminado un convenio y bueno, se pactaba el destino de las mascotas y en realidad al final se las quedaba exclusivamente en principio las mascotas iban a estar con el niño. Con el niño le pactaba. Y al final, bueno, por una serie de motivos, pues se cambió y las mascotas pasaron, digamos, a estar exclusivamente con el padre en este caso, ¿no? Era una custodia compartida. Pero eso son soluciones ya imaginativas. Ahí tenéis perfecta libertad para pactar un acuerdo. Hay algunas normas muy escasas y de carácter europeo a las que se puede acudir, que son las que se basa esta sentencia del juzgado de Valladolid, de primera instancia, no llegó, si mal no recuerdo, no llegó a la audiencia. Y poco más, ¿vale? Hay una de la audiencia de Málaga. Es verdad que yo si regulé uno, iban con los niños. Y en eso de los acuerdos económicos, pues podéis pactar, porque sería a lo mejor también una carga del matrimonio, cómo pagamos los alimentos del perro, el veterinario del perro. Realmente hay 2 sentencias de la audiencia de Málaga. Yo creo Hubo una primera que venía del Vélez. Hubo una primera sentencia de la audiencia de Málaga, esto, bueno, lo que le guste es por hacer un poco la broma, donde la sala dijo directamente, un magistrado, que no lo voy a nombrar evidentemente, lo que dijo era que él no estaba ahí para acordar respecto a perros. Bueno, a partir de ahí, no lo veo lógicamente esto, la evolución que tiene es que habrá que pactar y acordar respecto de los animales y luego, pues ahora, si no hay acuerdo, pues tendrá que resolver el juez. Nada más. Sí, ahí en esa ponencia Blanca Sillero dio mucha normativa al respecto y sí, pero bueno, normalmente van con los niños. Me gustaría trasladarte una pregunta que es una cosa que me suscita la duda. ¿Hasta qué punto tienen libertad las partes para pactar cláusulas que penalicen el incumplimiento? Es decir, pactar efectos de que una u otra parte incumpla lo que pone en el contrato, en el convenio regulador en este caso. Por ejemplo, el incumplimiento de visitas, fijar inmediatamente que un incumplimiento continuado diese lugar a un cambio de custodia. Yo creo que no habría esa libertad de pacto. Eso entraría dentro del orden público, porque tú además cuando vas a valorar el incumplimiento del régimen de visitas, tú estás pactando, imagínate que tú esto lo pactas hoy con unos niños con una determinada edad y pactas esa cláusula penal, vamos a llamarle una cláusula penal. Cuando tú te vas a la ejecución de esa cláusula, a lo mejor han pasado 4 años. Las circunstancias que tenías ahora no son las circunstancias que tienes después. Y tú siempre vas a tener que valorar, por encima de todo, el interés superior del menor. El interés superior del menor no es un concepto abstracto, es el interés superior de ese menor. Y el interés superior de ese menor a lo mejor es no tener visitas en ese momento. Con lo cual entiendo que serían inoperativas esas cláusulas. Esa es mi opinión, vamos. Simplemente por añadir un detalle, y no quiero... yo quiero que tú intervengas, Efectivamente, yo creo que lo que hay que tener claro es la diferencia entre aquellas materias que son del denominado jus cogens y derecho imperativo y las que son de derecho dispositivo. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con unos menores siempre va a estar enmarcado, como bien ha dicho Amalia, en el ámbito del jus cogens, del derecho imperativo, y no va a existir esa libertad de pacto que a lo mejor en otro tipo de materias, por ejemplo, las patrimoniales que afectan exclusivamente a las partes, cuando hablo de las partes hablo de los progenitores, o de los propios, o si no son progenitores, simplemente en un convenio, en un acuerdo donde no hay menores, pues evidentemente, simplemente por aplicación del 1255 del Código Civil, vamos a tener una libertad pues prácticamente absoluta. Y lógicamente, pues el convenio es un negocio de derecho de familia, y cabe todo, salvo que, lógicamente, con el límite, por supuesto, de ese jus cogens, que efectivamente, cuando afecta al interés del menor, pues evidentemente no es tan disponible. Muy bien, continuamos con las preguntas. Esta está resuelta, si no... Claro, bueno, se lo he dicho antes, si no hay hijo, pues lo ponemos. No hay hijo.
El hecho de que existan o no hijos tiene que constar. Tiene que costar, claro, tiene que costar. Si no hay hijos, tiene que haber matrimonio, ¿eh? Eso lo dije antes. Si no, no, la regulación de las parejas de hecho no entraría aquí. Muy bien. Padres propietarios de vivienda, pareja no matrimonial, y ella pide quedarse temporalmente hasta Pregunta Bueno, a un espectador qué ocurre cuando el padre... espectador anónimo, me encanta. Sí, sí. ¿Qué ocurre cuando el padre es propietario de la vivienda? Es una pareja no matrimonial, es decir, una pareja que... una pareja de hecho, y ella pide quedarse temporalmente en la vivienda hasta que se pueda alquilar otra. Ella no tiene dónde ir y él desde la separación vive en un segundo inmueble. En principio, aquí faltaría un dato, que es que si hay hijos o no hay hijos. No, sí, porque habla... ¿Dónde he querido yo entender que sea hijo? ¿O es que ya me lo he preguntado yo? Quiere vivienda No, nido. no, vamos. Si hay hijos y estamos hablando de una custodia monoparental, si no hay acuerdo, la casa va vamos a dar por hecho que el padre, bueno, sí, hay hijos porque habla de padre, si no hablaría del marido, ¿vale? Doy por hecho que estamos en una monoparental, la madre con los hijos y la vivienda del padre. Si no hay acuerdo, me da igual. 96, primer párrafo del Código Civil, la adjudicación es a los hijos, con independencia de que la casa sea del marido, como si es del vecino del quinto, lo que os he dicho antes. Estamos hablando de una adjudicación de uso. ¿Que ella pide quedarse temporalmente? Si no hay acuerdo, se va a quedar hasta que los hijos sean menores de edad. Mientras mantenga la custodia, se va a quedar con los niños. Es que tenemos que proteger a los hijos, es que aquí lo que estamos protegiendo es a los menores. Él desde la separación vive en un segundo inmueble. Pues muy bien, no nos afectaría. No podríamos hablar sobre el uso. ¿El padre quiere la vivienda nido? A lo mejor quiere la mujer que no se hubiera separado. Es que no es querer. Habrá que sustanciar Hay las que peticiones. verlo. Como... Vamos a ver, lo que os quiero decir, aquí podéis pactar lo que queráis, pero tened en cuenta que hay una situación base que es lo que la ley os dice. Si la señora se quiere quedar en la casa y está de hecho acreditado que se va a pactar una monoparental, discutid otra cosa, pero no discutáis esto, o ofreced otra cosa. Es que las cosas no tienen que ser blancas o negras. Muchas veces a lo mejor nos encontramos, por ejemplo, y Roberto lo sabe, es que este señor no quiere pagar más que 300 euros de alimentos. Muy bien, pues pon 300, pero que pague el colegio entero. Ya estás yéndote a otro lado y al final el objetivo es cubrir las necesidades de los hijos. Pues cúbrela de otra manera. Se puede cubrir de muchas. Para eso está convenio, para cubrirlo de todo lo que inventemos. Pregunta Rafael Rojano. Cuando se actualiza la pensión, ¿cuándo se actualiza la pensión? ¿Desde el 1 de enero de cada año o a la anualidad de la firma del convenio? Vamos a ver. Lo normal es, yo la hago desde la anualidad del convenio, si no se oponen, porque si no es desde la sentencia. Pero si queréis actualizarlo año a año a enero, pues si la habéis firmado en agosto, hacéis la actualización de agosto a enero y ya la actualizáis todos los enero. Pero la primera actualización no la podéis hacer más que del tiempo donde pues, ha transcurrido efectivamente que dé lugar a la actualización. Pregunta Rocío Conejero. Buenas tardes, en primer lugar. Felicidades por la ponencia. Me gustaría saber cómo incluirías el régimen de visitas de los abuelos sin, digamos, entrar en conflicto con el régimen de visitas del progenitor no custodio. Bueno, yo, por ejemplo, pacté en uno, pero lo pacté por operatividad, no como régimen de visitas, sino que esta familia en concreto trabajaban en centros comerciales y tal y cual, y entonces ellos, como os digo, lo que tenemos que ver siempre cómo se va haciendo la vida previa, pues ellos decían, es que nosotros lunes y miércoles los niños comen en casa de los abuelos paternos y martes y jueves comen en casa de los abuelos maternos. Entonces, eso lo regulamos y regulamos esas visitas, de tal modo que aunque el progenitor con el que tuviera que llevarlo fueran los ex suegros, pero bueno, se llevaban y se dejaban allí y entonces estaban con unos abuelos 2 días en semana y con otros abuelos otros 2 días en semana, porque ellos solamente tenían libre los viernes.
Y entonces ya si los viernes, según el fin de semana, lo cogían uno y a otro. Yo de esa manera es como únicamente lo he pactado. Pregunta Rocío Arriaga. ¿Y cuando un hijo trabaja y estudia pero no gana lo suficiente, qué ocurre? Bueno, si estamos en un convenio lo podemos pactar, ¿vale? Lo podemos pactar. Lo podemos pactar lo que queráis. No importa si es que la ley no te da limitaciones a que tú recojas obligaciones respecto de tus hijos, con lo cual puedes pactarlo, no hay ningún problema. Pregunta María Carmona Díaz. Buenas tardes. Si uno de los cónyuges se queda con la vivienda para vivir con los pequeños, ¿se puede cambiar la cerradura de la vivienda? Es decir, la atribución del uso de derecho a cambiar la cerradura. Totalmente. Vamos a ver, pero siempre que esté firmado el convenio y ratificado. Lo que no puedo es como me voy a quedar aquí, le cambio la... No. Cuando esté ya la adjudicación... Claro, hombre. Hay que tener en cuenta, dentro de lo que viene siendo las preguntas que vamos a sustanciar aquí, hay que tener en cuenta muchas veces que estamos hablando dentro de un convenio. Hay muchas cuestiones que estáis planteando que corresponden a lo mejor a lo que una parte u otra quiera en un pleito. Yo puedo intentarlo, pero el objeto es eso. ¿Se puede incluir en el convenio la compensación si no se lleva a los niños en vacaciones? Claro, claro que se puede. Se pregunta, ¿existe la posibilidad de realizar un convenio regulador de mutuo acuerdo con menores de edad vía notarial? No, lo prohíbe expresamente la ley. Muy bien. Aquí sí que tendría una pregunta, Amalia, que plantearte, porque se me ha dado el caso que me llega la señora con un convenio con hijos firmado vía notarial y quiere... con hijos menores. Sí, con hijos menores. Sí. Y quiere reclamar algún incumplimiento en base a ese convenio. ¿Qué vía habría? Vamos a ver. Ese convenio es, a mi entender, es como si tú firmas un convenio y no ratificas judicialmente. Tendrá validez en cuanto a las materias que son disponibles como documento privado entre las partes, que además si está ante un notario, pues obviamente no vas a poder poner en duda fecha, lugar y que lo firmaste, ¿vale? No más. Y será vinculante en cuanto a las materias no disponibles. Cuando estamos hablando de menores de edad, es que necesariamente tiene que haber una aprobación judicial, es que si no, no es válido, no es válido. Tú lo llevarás al procedimiento judicial correspondiente solicitando la ratificación judicial de ese convenio previo fiscalización por el Ministerio Fiscal. Si te interesa, defenderás que ese convenio es el que tiene que mantenerse y si te interesa revocarlo, pues te irás a las cláusulas que nosotros, o sea, las causas que nosotros alegamos en convenios judiciales, en convenios reguladores no ratificados. Lo único que te va a dar fe es que lo firmaste, que la firma no es falsa. No es más. Hombre, es cierto que hay una prueba de que tú lo has firmado, de que por lo menos ahí pensaba en ese momento que era justo, pero ejecutarlo no puede ejecutarlo, nomás que puede ejecutar una sentencia. No sé si Roberto está de acuerdo conmigo. Pregunta Natividad Sabán Lubián. ¿En qué supuestos se puede limitar la patria potestad? Bueno, por convenio no podemos limitar la patria potestad. Lo que yo quiero decir es que os he dicho que la suspensión y la extinción de la patria potestad solamente se puede hacer por sentencia firme, fundamentada en un procedimiento ordinario. Lo que podemos es adjudicar a uno el ejercicio concreto de una parcela de la patria potestad. Yo voy a poner un supuesto claro que yo tengo en mi despacho y se ha aprobado, que además lo hice hace muy poco. Este señor sabemos que va a entrar en prisión al cumplimiento de una pena larguita porque además hay más causas, bueno, que va a entrar en prisión. Entonces, claro, para localizar nosotros a este señor en prisión hay que mandarle una carta, obviamente el móvil no se los dejan dentro y operativamente era difícil cuando además las niñas tienen una edad en que tienen que pasar del colegio al instituto y además tienen pues, las actividades extraescolares, lo tal. Pues entonces incluimos dentro del convenio que, dadas las especiales circunstancias que este señor no podría no estar disponible para tomar decisiones, que las decisiones de educación y de salud
que fuesen necesarias y no urgentes, podría adoptarla la madre, sin perjuicio de que, aunque fuese con posterioridad, lo comunicaría al padre, pero no era necesario que diera la autorización. Y se aprobó. Muy bien, pregunta Josefa Díaz. Buenas tardes, enhorabuena, ha sido magnífica la exposición. Gracias. ¿Puede aconsejar una forma de custodia compartida para una menor de edad de 3 años? ¿Decir que no hay vivienda familiar? No, vamos, voy a aconsejar. Yo no puedo aconsejar porque tenéis que ir o lo que he dicho antes. Vamos. Hay padres que son apañadísimos, involucrados total y absolutamente, y afortunadamente cada día más los padres género masculino, cuando tenemos matrimonio heterosexual, están absolutamente involucrados en el cuidado de sus hijos. Por tanto, yo que hay una custodia compartida a partir de 3 años que no le veo ningún problema. Hay otros padres que cada uno opta mientras convive a un régimen de vida, que están todo el día trabajando y que se limitan a llevar los papás McDonald's, que son muy buenos, pero son papás McDonald's, nada más que llevan al niño al McDonald's, que es otra forma. Entonces vamos a ver qué tipo de padre tenemos. Una vez que veamos ese tipo de padre, el comentario que yo he hecho antes, que con 3 años a mí me parece como madre que es más aconsejable que el niño vea un día sí, un día no a cada uno de los progenitores y no que esté una semana sin ver a uno de ellos. Entonces yo suelo poner en estos casos fines de semana alternos y luego, como he dicho, lunes y miércoles para uno y martes y jueves para otro, que en la semana siguiente nos vamos a cambiar. El niño, como no tiene que hacer deberes ni tiene que hacer nada, le va a dar exactamente igual, está en una casa o está en otra, mientras tenga su cunita. No le va a dar igual. Y cuando ya son más grandes, pues por semana. Bueno, la siguiente pregunta realmente se trata de una pregunta en un supuesto contencioso. Entonces vamos a pasar a la siguiente, si os parece bien. De todas maneras, vamos a dejar un correo al final para que el resto de preguntas que por lo que sea no se puedan resolver, podáis plantearlas. Ahora lo diremos. Pregunta María J. López. Bueno, ¿se podría incluir en el convenio de la liquidación un bien inmueble, segunda residencia, que se adquirió por ambos cónyuges pro indiviso antes de contraer matrimonio? Es que no es ganancial. Si estamos liquidando las sociedades gananciales, no es ganancial. Ahora bien, podríamos, y corrígeme Roberto, hay una posibilidad, es que si nada más que tenemos, ese bien es pro indiviso, no forma parte de la sociedad legal de gananciales. Pero si nosotros tenemos además otra vivienda que es ganancial y vamos a liquidarla, a uno le vamos a adjudicar la vivienda ganancial, ¿vale? Ojo que esta ponencia no es de liquidaciones, que yo no la... Vamos a adjudicarle al otro, a uno de ellos le vamos a adjudicar la vivienda ganancial. Con lo cual, en principio, tiene que compensar a la otra parte para que estemos en lote equilibrado, imaginaros con 50.000 euros. Bueno, pues yo, en pago de esos 50.000 euros, puedo darte la mitad del bien privativo que tengo contigo. Te estoy compensando con eso. Eso no tributaría tampoco, porque por ahí un articulillo que nos lo permite. Vale, siguiente pregunta. Creo recordar que no tributa. Siguiente pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Hay posibilidad de que si se acuerda de tal manera, se pueda abonar la pensión de alimentos directamente en la cuenta de los niños? Hombre, podemos pactar lo que sea, pero por favor, eso no lo hagas. No, porque vamos a ver, es que la pensión, yo no se la estoy pagando al niño. La pensión es un derecho a resarcir lo que yo te estoy dando, porque realmente los pagos de todo lo está haciendo el progenitor custodio. Está pagando la luz, es que no es solamente alimento, está pagando la luz, está pagando el agua, la ropa, la sábana, las toallas, el champú, pero además estoy cuidando a estos niños y les estoy poniendo el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y me peleo con los niños para llevarlos al colegio todas las mañanas. Ese trabajo en especie se da. Yo no le paso el ticket del Mercadona al otro progenitor, yo le doy de comer. Y ahora tú me resarces a mí proporcionalmente por lo que yo le he dado a los hijos, ¿no?
Generalmente el problema que se suele suscitar en esos casos, conectando con lo que decía Amalia, es que ese problema se suele suscitar cuando los niños cumplen 18 años y entonces el progenitor que está obligado al pago de alimentos empieza a pagárselo al hijo directamente. Eso no se puede hacer, ¿vale? Y de hecho los tribunales lo tienen muy claro. Si estamos hablando de un mayor de edad que no vive de forma independiente, sino que vive en el domicilio que fue familiar o vive con la madre, los tribunales lo tienen muy claro. Yo he tenido recientemente un auto de una ejecución y nos podemos encontrar en una situación donde si ese señor sigue pagando la pensión al hijo, nos podemos encontrar con que la exmujer o la señora con la que, o la madre de los hijos con los que conviven, pues le pueda reclamar todos esos alimentos y esos pagos que se realizan por parte del señor obligado al pago, del padre obligado al pago, si es el padre, pues quedarían como una mera liberalidad, es decir, no contabilizarían y se le podrían reclamar perfectamente por vía ejecutiva o incluso por vía penal. Muy bien. Elenita, claro. Elena, claro, Elena. pregunta. ¿Cuál es el mínimo vital considerado para los hijos si no hay acuerdo entre las partes? Bueno, mínimo vital es 180, me parece a mí que están hablando. Sí, en Málaga. Más o menos, en Málaga 180. Vale, vamos a ir acelerando. Me mal, vacaciones 15 de agosto, 1 y 15 días, otro. Tenía obligación. Hombre, claro, la pensión son 12 mensualidades. Es decir, la pensión se paga igualmente, Sí, aunque claro. se trate de un periodo ordinario o vacacional. Totalmente, claro, lo paga. Por aclarar una cosa muy breve. Las pensiones son anuales, ¿vale? Por eso se habla de anualidades de pensión. Y si veis el boletín de costas, que lo tenéis alguno de honorario, veréis que se habla de anualidades de alimentos. Los alimentos son por anualidades. Lo que ocurre es que se reparten, se periodifican en 12 meses. Por eso se paga una vez al mes, ¿vale? Y por tanto, aunque haya vacaciones y las vacaciones sean de un mes y los menores estén con el progenitor que normalmente paga la pensión, debe seguir pagándola, ¿vale? Ahí no hay ninguna excepción. Pregunta a nuestro compañero Revilla. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Se podría comentar algo de las medidas cautelares previas solicitadas en demanda contenciosa? Es que vamos a intentar centrarnos... Pero medidas cautelares, si son previas, no están en la demanda de contenciosa. Otra cosa son las provisionales. Vamos a distinguir, ¿vale? Las previas son las que interponemos previas a la demanda y las provisionales o coetáneas son las que ponemos con la demanda. Por tanto, si la hemos solicitado en demanda contenciosa, no son previas, son provisionales o coetáneas. Candela Escobar Martínez pregunta: quería saber si un convenio regulador firmado por las partes de manera privada carece de eficacia si no ha sido ratificado por el juez. Lo que os he dicho antes respecto al notarial, si hay orden público, no, si no hay orden público, sí. Pregunta... Cuidado con lo que se firma. Sí, mucho cuidado. Sí. Pregunta Laura Hurtado. El tema de la tributación de la pensión compensatoria, no, porque no soy fiscalista. Os he dado una idea y además creo que, vamos a ver, de todos modos, mínimamente os digo, la pensión compensatoria, quien recibe la pensión compensatoria la va a incluir como un rendimiento, como si fuera un salario, un rendimiento de trabajo y por tanto tributa en la base imponible, y quien lo paga se lo deduce con un límite. O sea, con un límite global. En principio se lo deduce todo, salvo que llegue a no sé qué límite. Con lo cual beneficia al pagador, pero perjudica al que lo recibe, fiscalmente hablando. Pregunta del espectador anónimo. Una vez aprobado el convenio regulador, ¿qué sucede si el progenitor custodio cambia de domicilio, acarreando un perjuicio al progenitor no custodio, de forma que este último no puede cumplir con su régimen de visitas porque el nuevo domicilio del menor se encuentre muy lejos de su domicilio? Vamos a ver. Yo aquí digo, cuando me preguntan esto, algunos clientes, yo me puedo ir, usted se puede ir donde usted quiera, pero los niños no. Por lo tanto, si usted es custodio, usted se puede ir a vivir a Pekín, pero sus niños se quedan en Málaga. Porque para llevar a los niños a Pekín necesito autorización del otro progenitor y, en su caso, una autorización judicial. Usted a donde quiera, los niños no. Exactamente. Álvaro Pacheco pregunta: buenas tardes. Si el padre no tiene ingresos, ¿cuál es la pensión mínima si la custodia monoparental es de la madre? Volvemos a lo de antes, ¿no? Claro, se fijan 180. Hay alguna sentencia por ahí muy tal que te dice que podría haber una suspensión del pago de la pensión, pero por gente que está ingresada en prisión, una situación así. Si no, 150, alguna vez te ponen. Pasamos a la siguiente pregunta. Caso de hijo de gran discapacidad.
Eso es un mundo y aparte. Vamos a ver. Dependerá de gran discapacidad. Vamos a ver, ojo. ¿Está incapacitado judicialmente? Si no está incapacitado judicialmente, porque puede tener una gran discapacidad física y no está incapacitado judicialmente, ¿vale? Para que estemos hablando aquí en este supuesto tiene que haber una capacidad jurídicamente modificada legalmente. Si no, no. ¿Podría el juez darte alguna resolución temporal respecto a ese hijo con capacidad jurídica? No. Susceptible de que su capacidad esté modificada jurídicamente, pero que aún no se haya pedido el procedimiento. Pero va a depender del juzgado de primera instancia 11, que es el que te va a dar la discapacidad. Ahora bien, una vez que lo tengamos, que tengamos una situación de capacidad jurídicamente modificada, también tendremos que tener en cuenta los ingresos, si recibe ingresos este hijo, ¿vale? Pregunta Santiago Jiménez Díaz. ¿Es posible que una hija menor de 12 años esté una semana con un cónyuge y la otra con el otro progenitor? Es decir, no es que es posible, sino que es lo normal. Vamos, lo normal, lo que se está atendiendo. Pregunta a nuestro compañero Pedraza. Si en un convenio se acuerda que el hijo al alcanzar la mayoría de edad, si no estudia, se dejará de pagar pensión y actualmente trabaja, aun cuando no llegó a la mayoría de edad, aunque cuando llegó a la mayoría no lo hacía, ¿se puede solicitar al juzgado que conforme al convenio se declare que no se puede pedir pensión? Que la madre ha ejecutado el convenio. Yo creo que, vamos a ver, como causa de oposición podemos alegar que no viene recogido en el título. A mí se me ocurre esa como causa de oposición, ¿no, Roberto? Perdona. No viene recogido en el título, porque es que primero eso no sé por qué lo firmaron. Porque si en un convenio, como que a partir de 18 años no se paga la pensión y entonces la están ejecutando, yo creo que no está dentro del título. Si se aprobó ese convenio tal cual, no estaría dentro del título, ¿verdad? Con lo cual no sería ejecutable. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Sara Campaña Corrales. Eso es Roberto, es que luego lo invita a café, por eso pone eso. Si no, no lo pone. A ver, Sara Campaña Corrales. Ay, respecto al pago de las cuotas de hipoteca, no tiene en consideración de cargas de matrimonio, pero sí se puede recoger en el convenio la cantidad a la que vendrá obligado a abonar cada parte. Si alguna de las partes deja de cumplir con su obligación de pago, en este caso, para reclamar el pago de dichas cuotas, entiendo que no puede ser mediante la ejecución de convenio, ¿no? Pues mira, yo tengo ahora mismo un asunto así. Yo tengo un asunto así. Y no me han despachado ejecución y lo he recurrido a la audiencia. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay que ejecutar ahí una sentencia. Hay un auto de Barcelona, que sabéis que Barcelona siempre en familia es como lo más novedoso. Las sentencias se cumplen en sus propios términos. Y si tú a mí me has aprobado el convenio sin ninguna matización, tú a mí me tienes que ejecutar el convenio. Y yo lo tengo recurrido en la audiencia y entiendo que me lo tienen que ejecutar. Y eso pasa, precisamente ese auto al que ya os contaré después cómo me sale, a ver lo que me dice la audiencia. Precisamente de ese auto yo me he basado en un tema de gastos extraordinarios donde la parte se opuso diciendo que no se podía pagar el colegio porque no era un gasto extraordinario. Y resuelve la audiencia de Barcelona con toda la razón que es ejecutable porque las partes expresamente le dan la naturaleza de gasto extraordinario, con lo cual no tienen que irse a la declaración de gasto extraordinario porque ya viene recogido en el convenio y la sentencia tiene que cumplirse en sus propios términos. Y esa lo he alegado yo para el tema del pago de hipoteca. Si está aprobado, yo creo que es ejecutable. Que no lo hubiera aprobado. Efectivamente, vamos a ver. Es que por eso yo tendría que tener mucho cuidado cuando hacéis un convenio, porque si en el convenio, como comentaba Amalia, dice que ambas partes abonarán al 50% las cargas de la extinta sociedad de gananciales, que no las cargas del matrimonio, pues ya sabemos que eso no es una carga del matrimonio, o podéis encontrar que por aplicación simplemente del artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hace poco ha habido una sentencia de la Audiencia de Málaga que lo recuerda,
eso es ejecutable, si lo dice tal cual, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se ponen esas cláusulas, muchas veces de estilo, de decir, las partes abonarán por mitad, tal, tal, tal. Hay que tener cuidado con eso, porque eso luego ejecutado quiere decir que lo puedes ejecutar directamente y no esperar hasta la liquidación de las sociedades gananciales, como se venía, digamos, considerando hasta no hace mucho, ¿vale? Sobre eso depende mucho la redacción que se le dé, ¿vale? Bueno, desde la coordinación... La coordinación me la ha puesto, Desde la me la ha puesto coordinación... ahí. Pues yo entiendo que son ejecutables porque las pensiones se pagan a mes anterior, no a mes vencido. Voy a decir la pregunta porque bueno, perdón. parece ser que antes había gente que por lo que sea no podía ver las preguntas. La pregunta dice, si no se pacta la fecha de realizar el pago de la pensión de alimentos en el convenio, es decir, la fecha de devengo, ¿existe alguna obligación de hacerla los 5 primeros días? Vale, y ahora voy a responder yo y Roberto va a decir otra cosa, porque seguro que es pregunta trampa porque él sabe la respuesta. Yo entiendo que hay que pagarla, porque vamos a ver, yo pago alimentos para que el niño coma el mes. Por tanto, tengo que pagarlo al principio. Otra cosa es que se deje... Seguro que tú tienes alguna sentencia que te explica algo, Roberto. Sí. ¿Ves? Por eso, pues me lo pregunta, dilo tú. Me deja aquí en ridículo. Hombre, eso no se hace. Ya no, el café lo pagas tú. No es eso. El café lo paga él. Vamos a ver. En principio, volvemos a lo mismo. Como las sentencias se tienen que ejecutar en sus propios términos, si la sentencia no fija, habla de mes, pero no fija un día de pago, pues lo primero que tiene que hacer esa persona que es acreedora de esa cantidad es tirarle de las orejas a su abogado. ¿Por qué? Porque no lo puso en el convenio, punto primero, o porque si se dictó una sentencia no fue capaz de presentar un escrito, el escrito correspondiente, para solicitar por vía de lo que se llama comúnmente, aunque mal denominado, recurso de aclaración. En este caso sería una aclaración o más bien un complemento de una sentencia para que el juez diga del 1 al 5, porque hay veces que lo pueden poner. Pero si no lo pone, te puedes encontrar, como a mí se me ha dado el caso, de que efectivamente el juez dice, usted no hay un día, luego dentro del mes lo puede pagar, con lo cual ya tenemos el lío montado. Sí, no, si con el juez. Pero no, tampoco aunque la lógica, evidentemente... Tienes que el niño claro, que come, que el niño no coma hasta final de mes. La lógica choca, digamos, con el artículo 18. Pero esa es mi experiencia en cuanto a... Cosas que no hace falta muchas leyes para tener lógica. Yo cuando me dicen muchas veces la gente, es que no tengo dinero, usted no se preocupe que yo le voy diciendo al niño que no coma. Y entonces ya cuando se acostumbre, pues ya cuando usted pueda que coma 2 días atrasados. Pregunta, espectador anónimo número 15. Sí, que lo he visto yo antes. Número 15. Cuando uno de los progenitores no cumple el convenio, por ejemplo, no recogerá al hijo, ¿dónde y cómo debemos denunciarlo? Yéndonos a vuestro abogado. Al abogado, porque desde la modificación del Código Penal no podemos denunciar porque no es un delito, ni leve ni no leve. Eso es lo que hay. Hablamos... lo que pasa que no cumple el convenio. El convenio, pero por ejemplo el incumplimiento del pago de la pensión de alimentos sí. Bueno, claro, vamos a ver. Yo he entendido no. Exactamente. Es que el ejemplo sí va. Claro, porque dice no recoge al hijo. Claro. Pues si no recoge al hijo, el abogado es el que tiene que presentar una ejecución de sentencia que será de hacer en el caso de que estemos hablando de cumplimiento del régimen de visita o una obligación económica en el caso de impago de pensiones. Pero no es delito. En principio no es delito. Siguiente pregunta. Raiza de Oliveira dice, ¿sería bueno añadir en el convenio regulador alguna cláusula relacionada con la situación excepcional del COVID-19 por si afectara al régimen de visitas y sus horarios? Por ejemplo, en el caso en el que cerrase los centros escolares. Yo tengo uno. Pero a mí me dio hasta miedo que me dijeron, vamos a regular lo del COVID. Digo, yo espero que se acabe algún día, que yo tenga que regular un convenio lo del COVID. A mí se me pusieron los pelos de punta. Bueno, si regulamos, claro, vamos a ver, tú además es que el convenio es como un testamento, es el gran oculto, podemos utilizarlo para muchas cosas. Claro que lo podemos regular, porque si tenemos una situación que no sabemos si esto se acabará alguna vez, pues podemos decir, si hubiera cierre de colegios, pues se haría por semana alterna, o lo haríamos de esta manera, o lo haríamos de otra. Claro que lo podemos añadir. Lo que queráis, mansión. Andrés Gálvez Jiménez.
Para actualizar desde 1 de enero a cada año, la variación del IPC a tener en cuenta es de diciembre a diciembre del año anterior o de enero a diciembre del año anterior. Tengo entendido que el cómputo del Instituto Nacional de Estadística es a 31 de diciembre o último día del mes anterior a su aplicación. Bueno, si eres pagador o eres perceptor, lo vas a actualizar de una manera. La realidad, y ahí sí tuve yo un recurso, me actualizaron los IPC pues, de enero a enero. Y yo dije que de enero a enero no, que de enero a diciembre, porque si yo estaba actualizando 13 meses, no 12. Me dieron la razón. Una pregunta, en la calculadora del INE... Voy a decir una cosilla, simplemente un detalle. Este tipo de cosas antes eran más complicadas de hacer cuando teníamos que ir al edificio del INE, ahí donde estaba el edificio de la... Sí, en Puerta del Mar. En Puerta del Mar, y teníamos que pedir el certificadillo, los certificadillos que te lo daban en papel. papel. Era el hombre. Actualmente es mucho más sencillo. Lo que ocurre es que muchas veces utilizamos las herramientas sin leernos las instrucciones, y esto hay que leerse las instrucciones, porque esto es básico. Entonces, si os dais cuenta, la cuestión es tal y como ella lo ha dicho, es decir, de enero a diciembre, son 12 meses, no 13. Ahora bien, por alguna razón que corresponde a la informática y a la estadística, la herramienta del INE tenéis que poner de enero a enero y os va a calcular de enero a diciembre, ¿vale? Que no son 13 meses, por la mecánica que tiene, pero que tenéis que pedir de enero a enero, ¿eh? Si vamos a regular, si vamos a actualizar en enero, si la actualización es en febrero, de febrero a febrero, ¿vale? No del mes inmediatamente anterior. Eso lo tenéis bien clarito, alguna vez hay algo claro en este tipo de páginas, en las instrucciones de cómo funciona, ¿vale? Para que no os confundáis. Pregunta Alicia Rodríguez Barba. ¿Se recomienda que se inscriba en el registro de la propiedad el uso y disfrute de la vivienda a favor del menor y el progenitor custodio, que no son propietarios de la vivienda de la que se concede el uso? Sí, yo lo recomiendo, pero tenéis que tener la suerte de que el secretario quiera hacer el exhorto al registro civil, al registro de la propiedad. Verá, pero muchas veces también es por un problema, por una falta en el convenio, porque si nuestro objetivo va a ser inscribir ese domicilio, ese uso del domicilio, tenéis que especificar en concreto el domicilio que es el familiar y los datos registrales, porque si no, si os da un testimonio de esa sentencia y de ese convenio regulador, no es inscribible porque el registrador de la propiedad, ¿qué sabe cuál es el domicilio familiar? Es que no lo sabe. Tendréis que pensar dónde queréis hacer valer vuestro convenio. Si es en el registro de las propiedades, pues los datos que exige el registro de la propiedad para cualquier acto. La siguiente pregunta es, repitiendo lo que Andrés Galvez nos comentaba antes del IPC, así que vamos a pasar a la siguiente. La respuesta era muy sencilla. Si se actualiza en enero, pues se actualiza de enero a diciembre, claro. Pero en la herramienta del INE tenéis que colocar de enero a enero, porque no hace inclusive el mes ad quem. ¿Vale? Ana Moreno pregunta, ¿en custodia compartida se puede acordar la pensión de alimentos a los hijos por parte de uno de los... Es que se suele acordar, vamos a ver, que esta no es la pensión, no es la custodia por la que no se paga, que se puede fijar perfectamente una pensión y de hecho muchas veces en sentencia, cuando estamos en contencioso, nos fijan una pensión porque tenemos que equilibrar la situación de los hijos, no de los padres, de los hijos en cada uno de los domicilios. Si lo hacéis por convenio y fijáis una pensión, debéis de especificar además qué gastos van a ser comunes y qué gastos quedan incluidos dentro de la pensión. Porque si no empezamos, pero además de la pensión tengo que pagar colegio o ya con la pensión no pago colegio. Especificarlo, por favor. El compañero Federico Sánchez Prado pregunta, ¿en un convenio regulador se quiere incluir custodia compartida en favor de la madre? Es una monoparental. Es una monoparental. Yo considero que es una custodia monoparental encubierta para que el padre piense que se acuerda de custodia compartida, pero sin embargo solo en favor de la madre. Hombre, yo creo que el fiscal te va a decir que hay un error de denominación. Hay un error, vamos a ver. Yo lo que hice una vez y hace mucho tiempo fue no hablar de custodia, que como lo ratificamos en sala, la fiscal se puso un poco tonta y le dije, pues mire usted lo que hay, hablé de reparto de tiempo, porque había tal encabezonamiento en la palabra de custodia, estaban de acuerdo en que iban a hacer como lo iban a hacer, que era una custodia compartida, pero el padre quería que pusiera custodia compartida y la madre decía que no lo pusiera, y entonces como era una custodia compartida dije, reparto de tiempo.
y me lo aprobaron. Bueno, Pedro Durando Morgado, y con esto vamos acabando. Y respecto a creencias religiosas, en caso de no creencia en alguna confesión o religiones distintas, ¿más importante lo que diga el custodio o no? No, patria potestad. Pero, por ejemplo, comuniones. ¿Habéis bautizado al niño? Normalmente, si habéis bautizado al niño, es probable que den la autorización para la comunión. Pero no hay preferencia. Sí. Además, es patria potestad, casi lo más, el ejemplo, la cuestión religiosa. A jurisdicción voluntaria. A jurisdicción voluntaria. Que no os dirá el juez lo que hay que hacer, os dirá cuál de los progenitores decide. Eso es un error que muchas veces tenemos todos. Espectador anónimo, como no podía ser de otra Espero que el manera, espectador anónimo sean varios, porque si tengo que no... ser varios, porque ya es el si número no, no 100 y veas. pico. Bueno. ¿Son válidas y ejecutables las cláusulas en convenio regulador que establezcan consideraciones personales, tales como la prohibición del uso de la vivienda familiar atribuida a uno de los cónyuges e hijos por una tercera persona? Yo entiendo que sí, desde el mismo momento en que la ley te posibilita, o sea, la jurisprudencia, ahí lo viene, que si entra un tercero, pierde la naturaleza de vivienda familiar y por tanto puedes instar una modificación, ¿por qué no lo voy a poner yo ahí como causa de modificación? Claro, yo sí lo veo. Muy bien. Pues... Un último consejo para los jóvenes letrados que lo hayan visto. Cuando hagáis un convenio, cuando os planteéis hacer un convenio, que es bastante complicado, en alguna ocasión hemos hablado, incluso he comentado en algún foro, que es casi más fácil hacer un procedimiento contencioso que un procedimiento consensual bien planteado. Cuando hagáis un convenio tenéis que tener siempre la perspectiva de muchos años. Si tenemos un menor de 5 años, tenéis que tener una perspectiva de 20 años. Si tenéis un menor de 2 años, tenéis que tener una perspectiva de 23 años. Si tenéis un menor de 2 años y medio, aunque sea en custodia compartida, como se firmó el otro día un convenio de un cliente mío y su esposa, pues tenemos que hablar de 22 años y medio. Yo siempre pongo esa cifra de 25 y no penséis, no hagáis los convenios para hoy o para el año que viene, ¿vale? Porque si, bueno, hay que cambiar algo, se cambia, se modifica. Tiene siempre su problemática, es una dificultad. Pero lo que se pueda prever y que se pueda solucionar ya incluso dentro del convenio, aunque sea con una perspectiva muy larga, hacerlo. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Yo considero que es mucho más fácil ir a un juicio, tú haces tu demanda y en sala lo defiendes. No, trabajar un buen convenio para mí es mucho más difícil. Muy bien, pues antes de ceder la palabra para el cierre, sí me gustaría daros a todos las gracias de mi parte, particularmente por vuestra intervención en el turno de preguntas. Espero que vuestras dudas se hayan resuelto en la medida de lo posible y sí es cierto que si queda alguna duda en el tintero, podéis referirla al siguiente correo: coordinadorfamilia@icamálaga.org. Lo voy a repetir: coordinadorfamilia@icamálaga.org. Sí, y la recomendación que hace Ana Moreno, sí, por supuesto, efectivamente, pero eso lo expliqué yo en una ponencia que vi, lo de plan de parentalidad, sí lo explicaba. En custodia compartida, decir dónde están empadronados los niños y la deducción fiscal, quién se la hace, que luego surgen problemas. El tema de empadronamiento es importante, ¿eh? Sí, además lo pide el fiscal normalmente. Normalmente debe de pedirlo. Fantástico. Bueno, pues muchas gracias a todos y sin más dilación vamos a proceder al cierre de la ponencia. Muchas gracias, Amalia. A vosotros. Muchas gracias, Roberto. Francisco, te cedo la palabra. Nada, simplemente yo para acabar reiterar nuestra gratitud de parte de toda la Junta Directiva del GAS, como de todo el grupo de abogados jóvenes a Amalia, por el enfoque prácticamente que le ha dado. No sabes cómo se agradece este enfoque tan práctico, sobre todo para los que no tenemos experiencia o demasiada experiencia en este tipo de asuntos. Y nada, que te fichamos para próximas actividades y encantados también de colaborar con toda la sección. Un placer. Con Sara, Héctor, Roberto, con toda la sección. Nada, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Muchas gracias a vosotros.